Buenas noches. Siguiendo con el estudio de la filosofía, antes de entrar a detallar qué es la filosofía, me gustaría empezar con esto de los seminarios y ir tratando algunos temas y tratando algunos autores. El primer autor que voy a tratar propiamente es un autor griego, antiguo, y que tiene mucha importancia. De hecho, lamentablemente nos ha llegado a él fragmentos que son conocidos como los fragmentos de Heráclito de Éfeso, ¿no? Heráclito de Éfeso es aquel gran pensador griego que establece lo que luego, en la época de Hegel, ¿no?, del siglo XIX, el gran Hegel va a terminar por sentar las bases de la dialéctica, ¿no?, de la dialéctica hegeliana, del discurso dialéctico de los contrarios de la tesis, de su opuesto la antítesis y de la superación de ambos la síntesis. Entonces, de alguna manera hay el elemento histórico que Hegel va a rescatar para ese momento. Son los estudios que provienen de la filosofía de la India, de los estudios de la India ya para ese tiempo. De hecho, un gran estudioso de esos pensamientos de la cultura hindú, de los Vedas, es su gran rival en la academia, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, este célebre filósofo triste, de una filosofía pesimista, y de que su gran obra es Mi Mundo y su representación. Mi Mundo como representación de la voluntad. Entonces, en esta gran obra, que sin duda tal vez no ha sido tan difuminada o tan para fuera de Alemania y fuera de ciertos círculos como la de Hegel, que Hegel es sin duda alguna de los últimos 150, 160 años para de hoy hacia atrás el más grande pensador, porque no se puede entender la filosofía sin Hegel, ¿no? Así como hay grandes tópicos en la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, etapa media, San Agustín, Cumbre de la Patrística, San Tomás de Aquino, la modernidad de Descartes, Kant, y ahí hay que poner a Hegel, ¿no? Entonces Hegel no podría haber hecho su estudio, su sistematización de la naturaleza griega, la physis griega, pues physis es nombre griego de naturaleza, y de la filosofía, teología que venía viendo por parte de los modelos luteranos que él defiende, para un gran sistema único, el sistema hegeliano. Entonces, si uno quiere entender a Hegel y a muchos pensadores un poco previos y sobre todo posteriores, tiene que partir de este gran filósofo antiguo, que lamentablemente son los dos grandes íconos del pensamiento griego antiguo. Dentro de los presocráticos están pues el oscuro Heráclito de Éfeso, con un carácter temperamental, fuerte, con una potencia de pensamiento. Vamos a ver incluso con los pocos fragmentos que se rescata de su filosofía, una potencia de pensamiento. Y a la par, el rival, digamos, intelectual de la persona, Parménides, ¿no? Con el Eleata, con el célebre poema de la musa y de los carros, que hoy día no lo tocaremos más en profundidad. Hago toda esta digresión porque vamos viendo que si bien es cierto, en el primer video de la aproximación de la filosofía se pretendió o pretendí yo mostrar un poco los intereses, las áreas del saber filosófico, vamos viendo que tal vez el desarrollo de las ideas de la filosofía no es la linealidad histórica, y ahí también parte otra dificultad para encasillar los tópicos de estudio de la filosofía. Por eso es que en algunos lugares no va a ser menor el estudio por temas, ¿no? Teoría del conocimiento, ética, metafísica, y cada una dentro de lo que querramos priorizar vas a tocar unos temas y dejar otros.
Por eso es que la filosofía termina siendo como un plato de comida o como un equipo de fútbol, si queremos usar también la analogía. Porque es como un plato de comida, porque lo que te gusta tú lo haces. Y para lo que te gusta vas tomando también proporciones de alimentos, sea por el presupuesto que tengas, sea por la zona que tengas, sea porque otra vez volvemos al tema de la salud, no te caiga mal, te caiga bien, te agrade, tengas excesos, tengas en tu almacén más unas cosas, por el tema de un presupuesto, te van limitando. Y un equipo de fútbol porque de hecho no sirve de nada para cualquiera que sabe los conceptos básicos de fútbol tener un gran 10 y el resto de los 10 jugadores no son malos, ¿no? Ese equipo no es equipo y va a perder. La idea es de priorizar el equipo sobre cada una de las individualidades. Entonces, igual sucede con los filósofos. Los filósofos y el pensamiento que desarrollan es hacia la humanidad el aporte. Y vamos a ver cómo este antiguo pensador, de hecho, no tengo la fecha exacta de su de su nacimiento, porque también es un poco complicado establecer fechas, ¿no? Si en sí el pensamiento no está muy eh, definido, pero eso lo pueden buscar más pronto. Lo que yo quería era empezando por el significado del fragmento 62. Para la nomenclatura, también van a encontrar los fragmentos o como F mayúscula y el número, o como B labial, B grande, que algunos le llamamos equivocamente acá en Latinoamérica, ¿no? B de burro, B de bastión. Entonces, hay un estudio de San Hipólito de Roma en refutaciones de todas las herejías, capítulo 9, 16, ¿no? En que inmortales mortales, mortales inmortales, viviendo la muerte de aquellos y habiendo muerto la vida de aquellos. Vamos a entender ya desde el anuncio de este pequeño fragmento esta dicotomía, esta especie de paradoja, esta especie de dialéctica, que no es otra cosa que darle potencia a los principios opuestos. O sea, así como en las religiones ya de Oriente, vemos como hay un Dios bueno, un Dios malo, un Dios creador, un Dios que representa en muchos casos la luz, el bien, el amor. También se le antepone otra divinidad, el mal, la noche, el caos, ¿no? Los griegos también tenían esta noción de eros y, y caos, ¿no? Amor y odio. Entonces todos los otros principios, todos los otros derivados de estos dos grandes fundamentos o de esta lucha de opuestos, por eso es que se le reconoce como una dialéctica hegeliana o la dialéctica en Heráclito, cuando Heráclito ya sentencia que hay una dualidad, pero que no solamente son de dos principios que existen paralelamente, o que uno no tiene nada que ver con el otro, con una independencia. Hay una relación, una tensión, una oposición. Y justamente en la oposición de los fundamentos es donde está, no es una contradicción, es una llamada dialéctica o lucha de opuestos, ¿no? Esta lucha será lo que finalmente le dé gran potencia a su pensamiento y será la novedad. Obviamente cuando estamos empezando a enunciarlos, no, tengo que también reconocer de que también hay el tema del taoísmo, del yin y el yang, ese símbolo de dentro de lo blanco hay lo negro, dentro de lo bueno hay lo malo y lo malo dentro de lo bueno, porque finalmente bien y mal son ilusiones. Entonces ahí vamos a ver que esa es una lógica más o menos de ese tipo, de opuestos, de confrontación, frente a otro tipo de dialécticas o de principios más como propios del cristianismo, como propios de otras filosofías y de otras derivaciones de pensamiento. El pensamiento, por ejemplo, en oposición Parmenidio, es de un solo principio y lo que no es el principio, lo que no es el ser, lo que no es la perfección de la esfera, de la perfección de la unidad es apariencia y por lo tanto es no ser.
ahí de alguna manera también está esta dialéctica incrustada, pero no es realmente el no ser o la apariencia un principio fundante, es más un error de nosotros, los seres más imperfectos, el aproximarnos al ser. En realidad, el ser es el verdadero principio y aquella apariencia o no ser es no un principio, sino una manifestación de este principio que nosotros, seres imperfectos, imperfectamente, valga la redundancia, nos aproximamos o acercamos. Entonces, aunque hay niveles en los principios, vamos a decir, para graficarlo, en Parménides hay un gran principio ser y un otro concepto de, que viene o se deriva del ser es el no ser, pero que no es un principio fundante y por lo tanto no hay una dialéctica y por lo tanto no hay una oposición y una lucha, porque simplemente es que los que no puede ser es apariencia, para usar otro término, ¿no? El ser, el logos, la perfección, los cuerpos celestes, eso es lo que existe, eso es lo perfecto, eso es lo uno, pensamiento unívoco y que no admite espacios para otro principio eh, fundante. De hecho, la filosofía que va a venir luego, no tanto en Sócrates, que también sigue a Anaxágoras a su vez, sino en Platón y obviamente en Aristóteles, que sigue muchas cosas a Platón, es de línea parmenidia. De hecho, el pensamiento en muchos casos, salvo el pensamiento ya de Hegel y del renacimiento alemán, va a ser en gran medida más herencia de Parménides y de Platón y del cristianismo y de Kant después, que de Heráclito. Entonces veamos que este pensamiento no es que no sea popular, sino que incorporarlo a los sistemas de pensamiento que vienen después parece ser que es difícil, complicado, porque implica más complejidad que la que normalmente manejamos, ¿no? Ahora, ¿tiene sentido? Sí, tiene bastante sentido. Tal vez no en este fragmento 62, como se cita, sino que hay pues los sentidos que le vamos a dar a estos fragmentos. Porque como decimos, no tenemos la obra completa, entonces tampoco podemos darle todo el valor y decir esto es de Heráclito y esto no. Sí se descartan muchas cosas, sí se repiten muchas cosas, pero no podemos tener toda la certeza inequívoca de que alguna atribución se le da o no. En el análisis formal, por ejemplo, podemos ver en un estudio antropológico y teológico esta dicotomía que es oposición, ¿no? Aprovecho acá que ya lo señala Clemente, ¿no? Dioses hombres. La dicotomía son conceptos extremos, polarizados, que entre los cuales se define algo o lo que se define. Por ejemplo, si yo digo que las personas somos o hombres o mujeres, no polarizo realmente el concepto, porque si soy hombre, no soy mujer. Si soy mujer, no soy hombre. Entonces no hay mucho que polarizar. De hecho, no son extremos, porque para que haya extremos tendría que ser algo al medio. Entonces puede ser un pensamiento dicotómico ahí. En este caso, inmortales mortales también es un pensamiento dicotómico. Dicotómico en el sentido de que si eres mortal, no eres inmortal. Si eres inmortal, no eres mortal. Pero no está polarizado como por ejemplo podemos verlo en el adjetivo, en los géneros del adjetivo, que sí tiene una polarización porque hay masculino, neutro y femenino, ¿no? Entonces ahí sí hay o géneros literarios donde o los colores primarios, ¿no? Entonces vamos viendo que hay ciertos ejemplos donde hay una gama de tonalidades, de extremos, pero la misma intensidad de los sentimientos que tenemos las personas, ¿no?
Yo amo a mi madre y también amo a mi amigo, pero no lo amo en la misma forma, de la misma manera, y amaré a mi pareja y amaré a mis hijos y me amo a mí mismo, y si soy creyente amo a Dios, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo va cambiando ciertas manifestaciones, comportamientos, y, no es y en ese caso del ejemplo del amor, el amor no sería una idea dicotómica. Podemos, donde también podemos ver dicotomías, mortal y mortalidad, ¿no? O algo muere o algo no muere, ¿no? No puede haber algo como que muere y no muere. Y de ahí, por ejemplo, ahora que está en boga esto del virus, el virus es un organismo más o menos así, de difícil definición porque está entre la vida y la no vida, ¿no? Por eso no se lo puede matar tan fácilmente. Pero bueno, la parte de la psicología del anima corpus, ¿no? Del alma y del cuerpo. Ese es un sentido órfico. ¿Y qué cosa es un sentido órfico? Un sentido órfico, tenemos que remontarnos a esas épocas en donde se ha heredado, Heráclito hereda mucho del pensamiento oriental como lo tenemos nosotros, de Asia, de estas grandes religiones, ¿no? Es un poco hasta cierto punto religioso todavía, muchas de las palabras que usa, muchos de los conceptos que maneja. De hecho, hay en la historia de la filosofía dos maneras muy diferentes de definir al hombre, ¿no? Tradicionalmente, hasta la aparición de salvo los ciertos materialismos, el hombre es alma y cuerpo, o la triada alma, cuerpo y espíritu, ¿no? En el primer caso, alma, cuerpo, alma como lo que no es corporal, lo que no es material, y cuerpo como la corporidad, ¿no? Sencillo, fácil, no hay mucho que establecer. Ya en la otra hay más complejidad. ¿Por qué? Porque esa ya proviene del desarrollo filosófico oriental, perdón, occidental, o sea, europeo, en donde la materialidad es el cuerpo, el espíritu es lo inmaterial, pero hay un principio de motor o de movimiento que, por ejemplo, un alma vegetativa tienen las plantas, un alma, vamos a decirlo así, animal, tienen los animales, y un alma espiritual o indestructible es el principio de la inmortalidad del alma que defenderá algunos filósofos a posterior como Platón, por ejemplo, ¿no? No hay que recurrir solo a las religiones, de hecho, mucho del pensamiento religioso es para este tema, pero como ven, no es la religión necesariamente la única que plantea este tema de la inmortalidad del alma. Un tema escatológico o de las verdades últimas. Escatos es lo último, lo que va más allá, lo que está al final es una visión de las verdades fundamentales, las verdades últimas, en donde hay daimoniones y héroes. El daimonión también en la historia de la filosofía muy célebre, no es demonio en el sentido judío de Baal, de Satanás, de diablo y de esta jerarquía de un tercio de ángeles que combaten y, y son derrotados por los ángeles buenos, a la mano de Miguel, en la tradición angelical, que algunos han contado. No, 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 no. El daimonion es una especie de ser que le permite, en una creencia típicamente de la mitología griega, o de una mitología, un ser que le manifiesta verdades a las personas, no al nivel de poseerlos, porque digamos, si usáramos el tema de posesión, estaríamos hablando que el daimonion en realidad le dice algo a la persona, en cuanto que la persona ya está privada de sus facultades como la libertad, con la conciencia o la voluntad. No, este daimonion acompaña, es como si fuera una mascota que la persona la escucha. Para entender en esta mitología tenemos que entender que había espíritus, eh, de la naturaleza, del inframundo o el Hades, de otros niveles, de los seres mágicos, místicos, una especie de seres así como el centauro, mitad caballo, mitad hombre, o como el minotauro.
entendamos algo de que la mitología griega es mucho más rica en su equivalente actual de por lo que, por ejemplo, los chicos y los más jóvenes podemos entenderlo, puede ser Marvel, el mundo Marvel o DC. Si nos parece que Marvel o DC tiene una gran gama de héroes, de antihéroes, de villanos, de seres multiversos, eh, o dioses, o divinidades, o demonios, si quieren usar otros términos, sí, es muy rica, es muy amplia, pero el mundo griego es realmente la gran base mitológica, porque hay ahí una divinidad de dioses, de mitad dioses o semidioses, de héroes, de que un dios se junta con una diosa o con una humana y empieza a tener una prole y van teniendo héroes de diferentes niveles y así sucesivamente, ¿no? La historia es muy rica en esa historia, la teogonía griega. Bueno, para no seguir explayándonos, a la luz del fragmento 63, delante de allí se levantan y se convierten en guardianes vigilantes de vivos y muertos. Y una visión más cósmica, como elementos y compuestos de elementos, un sentido cósmico. Siempre, ahora, también algo que precisar, estamos en el mundo griego, no estamos en el mundo cristiano. En el mundo cristiano tenemos la visión de que el tiempo es lineal, el pasado está atrás, el presente es ahora, el futuro está adelante. Pero en el mundo griego no. El mundo griego se define por la moira o el destino. Y la moira es una fuerza muy fuerte que incluso determina a los dioses. Los dioses no se pueden escapar del destino. Hay varias explicaciones para los dioses, para los y toda esta mitología, pero incluso en alguna de ellas los dioses son seres normales, humanos, o titanes, o superhombres, que lograron niveles de conciencia más elevados que otros, ¿no? Y que también, y esto es importante notarlo, en muchos relatos cuidan de que, así como ellos le roban poder o fuerza a sus padres, sus hijos no les roben poder o fuerza a ellos. Este es algo muy particular de la religión griega. No digo que que otras religiones no lo tengan, pero es muy particular y tal vez un motivo de por qué, aparte de este eterno retorno y una visión cíclica, ¿no? O sea, no es una visión lineal, de por qué esos son elementos que cuando chocan con el poder y la riqueza de las religiones orientales, como el orfismo, termina por ser muy endeble, muy. Claro, estamos más ante elementos de literatura de la actualidad que ante elementos profundamente religiosos, místicos y elaborados. Entonces, esto tiende a ser un orfismo, una veneración por los ritos de iniciación y todo esto, como hay las logias, como hay los sacramentos, los signos en las religiones, pero entendamos que la religión griega no era una gran religión del intimismo, de que la cosa privada fuera tan poderosa como otras, y por lo tanto siempre que había una novedad terminaba por dominar y terminar con muchos fieles, ¿no? El tema religioso frente a la potencia, por ejemplo, que luego va a ir desarrollando el pensamiento mismo heraclitio, porque claro, la religión te puede decir que hay mortales e inmortales, la religión te puede decir que hay vivos y muertos, cualquier religión te puede decir eso, los mismos griegos tenían esa religión, pero ya Heráclito está sembrando las bases para algo más potente, para decir que hay una inmortalidad y una mortalidad. No está diciendo hay una mortalidad o una inmortalidad. Está diciendo que estas realidades coexisten en algo más íntimo a ellas mismas. Es como el ejemplo de las matemáticas o de la física, perdón por la digresión, pero me parece oportuno hacerla. Nadie puede ver la fuerza de la gravedad. Sin embargo, desde niños nos enseñan que si nos caemos al suelo es porque la Tierra nos atrae. Si alguien se pone a profundizar, a
critica la idea de la explicación, no la matematización, de la explicación coloquial de la teoría de la relatividad, vemos que la gravedad es una distorsión del tiempo temporal de un cuerpo bastante pesado sobre un plano, ¿no? Eso más o menos es el enunciado. Ahora, matemáticamente eso es complejo, ¿no? Y es por eso que un punto como nosotros no le genera una gravedad a la Tierra, pero es pues insignificante, ¿no? Despreciable desde todo punto de vista de magnitud, de dimensión. Entonces, a eso iba con que, por ejemplo, estos conceptos matemáticos nos permiten forzar y entender que ya en nuestro tiempo hay conceptos más o menos abstractos, como la ciencia, como ciertos algoritmos, ciertos conceptos, la democracia. La democracia no es la mujer ciega o con los ojos vendados con una balanza, no, eso no es la democracia, es un símbolo, ¿no? Pero que ya la potencia del pensamiento heraclitio está para evidenciar estas cosas que, por ejemplo, ahora ya las tenemos claras, pero que en ese momento nadie podía decir por qué el inmortal y el mortal son lo mismo. Wow, o sea, discúlpenme. Yo no he visto inmortales, pero manejo la información de qué es un inmortal. Todos nosotros somos mortales. Pero ir a un tercer elemento de decir, ya el concepto de inmortalidad era difícil, religiosamente hablando, de definirlo, de darlo, había que tener todo un tema de leyendas, de mitología, un trasfondo literario, teogónico, una potencia que no era fácil, y que había que enriquecerla, hacerla suficientemente creíble para la mayoría, si no es para la totalidad de las que la escucharon. Y ese es un logro, porque nadie se come ese cuento así nomás. Ahora, no solamente cuestionas el cuento, sino que ves cosas que el cuento no dice. Y esa es la potencia del pensamiento heraclitio. La potencia de que hasta el día de hoy se le estudie, ¿no? Ahora, ¿cómo será de potente el pensamiento heraclitio que tendrá que llegar al siglo XIX en Hegel para descubrirlo, entenderlo y que la filosofía de esos grandes pensadores sistémicos como es Hegel la tomen, y como la dialéctica marxista también la va a tomar, ¿no? No es gratuito que, por ejemplo, Nietzsche dice en una interpretación nietzscheana, ¿sí? Podría ser una crítica que realiza Heráclito a la religión tradicional de los poetas, en cuanto que nacen en lo imaginario colectivo a partir de la experiencia del temor a la muerte. En realidad hay una nueva conceptualización religiosa y los dioses no pueden culminar si dependieran de los hombres. Claro, tenemos que ir entendiendo que este es un cuestionamiento, aquí hay algo en el fondo, en lo que yo les decía en un momento. Moira, el destino, rige a los mismos dioses. Entonces ya está implícito en la religión griega la circularidad del destino que rige a mortales e inmortales, pero no se ha enunciado que ese es el principio fundante y que en la lucha de dos principios es el equilibrio de este tercer principio. Entonces estamos viendo sí una complejidad, pero estás explicando una complejidad que no le permite hacer lo mismo a la religión como tal, a la teogonía o concepción religiosa como tal, ni al pensamiento normal de otros saberes hasta ese momento. Entonces estamos viendo no solo el nacimiento de la filosofía como disciplina dialéctica heraclitia, sino ante la potencia de establecer que hay principios más allá de lo evidente, más allá de lo notado a simple vista, más allá de lo que se nos ocurriría a cualquiera. Si tú y yo no entendemos eso, está bien, pero ya hay un Heráclito que lo señala, que lo potencia y que lo retoma no por nada directamente Hegel, con el nuevo descubrimiento de la India y de Heráclito, indirectamente
los seguidores de Hegel, entre ellos Marx, y no es gratuito que Nietzsche ve, como estamos leyendo, la oportunidad de criticar el sistema tradicional cristiano que ha hegemonizado muchos de los conceptos hasta en la filosofía y la ciencia hasta ese momento. Entonces, no es gratuito que recién para el siglo XIX se pueda retomar a Heráclito y Nietzsche como el gran cuestionador o el irracionalista por excelencia lo tome a una crítica a la religión en su dimensión. Entonces, si vemos la novedad que Nietzsche hace de esa crítica, o en el sentido nietzscheano, si vemos la novedad de que Hegel lo usa para construir su gran sistema, imaginémonos lo difícil que debió ser para este pensador adelantarse siglos al desarrollo de su pensamiento en la herencia europea. Vamos a más o menos calcular que él se adelantó a Hegel tranquilamente unos 23, 24 siglos. Estamos hablando de años, estamos hablando de 24 siglos con un pensamiento pues difícil de entender, difícil de explicar. No por nada le decían el oscuro, además no ayudaba mucho su temperamento, ¿no? Tenía un temperamento intenso, fuerte. De hecho, una persona que piensa estas cosas no es una persona pues que le dice chicheñor a todo el mundo y que no se toma en serio las cosas y que no tiene una gran determinación, ¿no? Y también hay una interpretación antropomórfica emocional. Los dioses no son indiferentes a la muerte de los hombres y participan suspendiendo su continuidad, pero no se debe olvidar que estos son más sabios y conocen que todo es uno. O sea, igual llega a la conclusión de Parménides de que hay un uno, pero elaborando con la paradoja de los contrarios. Entonces, esto es interesante porque es mucho más complejo que Parménides. De hecho, va a decir más. El problema es que, claro, no es gratuito que Platón no lo enuncia, pero no lo sigue. No es gratuito. Porque no es fácil seguir esto. O sea, no pensemos de que porque este señor existió más o menos 24, 25 siglos antes que nosotros, tú y yo, que vemos esto, lo entendemos y a la primera, ¿no? No, pues, es difícil. Por eso es la importancia de estudiar estas cosas. Porque son genialidades que han sucedido hace mucho tiempo, pero que no nace espontáneamente como la hierba del pasto. Es muy especial, muy específico, muy difícil, y que incluso muchos pensadores potentes no lo entienden. O sea, Platón no lo termina de entender, Aristóteles no lo tacha, y muchos otros. Entonces, estamos hablando con una potencia. Volvemos a la búsqueda de la filosofía. La filosofía te puede gustar de alguien o de no, pero también hay que saber reconocer la potencia de las ideas de alguien. Cuando una idea es demasiado revolucionaria, demasiado novedosa, no puede ser aceptada por la mayoría. Porque si la mayoría acepta algo, ergo, no es novedoso. Y ese es el gran problema que tiene la filosofía. Cuando una idea en la filosofía es demasiado popular, demasiado aceptado por todos, demasiado chicheñor, esa idea no dice nada nuevo, no cuestiona nada, no mueve los cimientos de ninguna idea, de ninguna institución, de ningún desarrollo científico, académico, artístico, religioso, político, moral. No puede, pues, porque si moviese los cimientos, sería refutada o quisiera ser, como en el caso de Heráclito, olvidada hasta que vuelva a aparecer. ¿Qué es lo que pasó? Se le quiso olvidar porque era muy subversivo, ¿no? Darle estos principios a una persona 25 siglos, 26 siglos antes de Hegel, antes de Marx, antes de Nietzsche, casi 28 siglos, antes del nazismo, es peligroso. Es peligroso. Y sobre todo no estamos a veces a la altura. Bueno,
Las interpretaciones sustentadas en fuentes clásicas, ¿no? Clemente, dioses y hombres intercambian vida y muerte gracias al Logos, y los hombres en el contexto cristiano de Clemente se abren camino a la inmortalidad en vida por fe, viviendo la muerte del Dios hecho hombre, que es Cristo Jesús, y habiendo muerto una vida cristiana propia de Dios. Claro, esta dialéctica como tal es imposible con los planes de salvación que revelan los evangelios, eh, ¿no? de la iglesia. Sin embargo, podemos usar una herramienta para explicar la tensión, la dialéctica, la pugna, la lucha entre los hijos de Dios que quieren hacer su voluntad en una dirección y en una consecución de logros muy distinta y opuesta a la voluntad divina. Y una voluntad divina que a su vez se limita para darle la libertad a el Hijo de Dios, al fiel, al creyente. No existe, al no existir Moira, al no existir destino, al haber una libertad, es verdad que hay un actuar providencial. Siempre Dios conoce lo que vas a hacer, pero como una analogía, es como yo viendo la tele, el partido de fútbol. Puedo estar adelantado 3 horas al partido y veo el partido adelantado 3 horas, pero yo no juego el partido directamente. Tal vez pondré elementos para que mis jugadores jueguen bien y sean apoyados, pero yo como espectador un poco no intervieno directamente en el partido. En el partido lo juegan los jugadores, ¿no? Sí dependerá de mí de repente velar por poner un buen árbitro, poner buenas reglas, igualdad de condiciones, pero nada más. Después el partido se desarrolla en cancha y en el momento que debe. Filón y Sexto. Almas muertas en cuerpos vivos. Mira, mira qué aparente paradoja, porque alma, ánima es movimiento, es vitalidad, es esencia. Solo está animado lo vivo. Entonces son almas muertas en cuerpos vivos. Vamos viendo cómo este lenguaje metafórico, literario, es importante. Se interpreta el fragmento en dirección órfica, ¿ves? Volvemos al tema religioso místico, y se refiere al dios Agreo, el único dios que muere según la tradición. Los iniciados que mueren a la vida de los dioses en los ritos mistéricos cuando reviven las fases de la vida del dios. Un poco lo que nos pasaba en la época inca o en la época egipcia al día, ¿no? Que nacía, renacía, se cacía, no se hacía las diferentes etapas del sol. Los Eres y los Daimoniones. En la religión ya popular, los Daimoniones son potencias relacionadas con las almas de los difuntos, que bien pueden ser asistentes de los dioses castigando o conocedores del futuro. ¿Ves? Eso también es incompatible con las religiones como el judaísmo, porque es más de carácter mágico, ¿no? O de unas religiones primitivas, o del cristianismo mismo, o del judaísmo. Y también de los musulmanes. Ahora, también se los interpreta como los guardianes, ¿no? En los cuales no solo son guardianes de héroes y de los mejores, y son los mejores los que reciben el premio de la inmortalidad. También estos daimoniones tienen una misión de cumplir, la cual consiste en cierto modo en una continuación de sus estilos de vida y de muerte. Habiendo sido dueños de sí mismos, se pueden convertir en custodios de otros. Ya. Son la escala de los mejores en el Hades. Las almas de los mejores en el Hades, de los virtuosos, de los héroes, de los que dan ejemplo, vuelven a salir de él como daimoniones para cuidar a otros, ¿no? Esto es una especie de trascendencia histórica porque la tragedia griega está lograr o la victoria y la trascendencia en lo histórico, en el devenir, en la epopeya misma. Y unas propuestas
de que los hombres guerreros caídos en combate, cuyas hazañas quedan guardadas en la memoria de los demás hombres y de sus propios dioses, ¿no? Esta es una inmortalidad hermosa, la historia, el devenir histórico, y a un desarrollo mejor, más elaborado, más complejo, con la resolución del espíritu absoluto, de la idea, y de la autoconciencia del espíritu objetivo histórico. Lo desarrolla no por nada el genial Hegel. Porque claro, la pregunta es, si estos sujetos superan el nivel de la muerte y vuelven a su vida para cuidar a otros, ¿qué están haciendo? Superando la historia de los que no pudieron hacer eso. Y por lo tanto están en un estrato diferente. Entonces, claro, para justificar eso tienes que desarrollar todo el proceso de que solo los mejores tendrán este don, este mérito, este regalo, este nivel. Porque si solo te puedes cuidar a ti, puedes cuidar a otros, ¿no? Al principio, primero yo, y desde que yo me doy a mí, puedo dar al otro. La muerte de Heráclito puede tomarse metafóricamente como la cerrazón y la decadencia moral. Bueno, ese ha sido por ahora el primer abordaje de Heráclito de Éfeso, el gran y difícil de aproximar pensador griego, amigo, rival, paradigma opuesto en la otra orilla de el gran Parménides de Elea o Eleata. Y nada,